en la línea de Q. La línea Q, que es la línea de la alimentación, es meridianamente claro que las dos líneas de opción se coinciden con la línea Q. Precisamente en el punto que es el plato de alimentación. En este caso, en el caso de este diagrama, el plato de alimentación es el plato número 5. Yo no sé si me están oyendo, ahora estoy yo perdido. Estamos acá, profesor. Sí, qué bueno, qué bueno. Y entonces, este dibujito tiene el propósito de mostrarle cómo fue que yo hice los balances de calores en el ejemplo 9.15. No es la única forma. Esto es que yo lo hago así porque lo aprendí así hace mucho. Pero puede ser de otra manera, ¿no? Está claro que el condensador es fácil de hacerlo así, ¿no? Porque él le entra un flujo y le sale un flujo, que es el mismo flujo, y entonces aislarlo así, pues es fácil. Pero esta otra parte no necesariamente tiene que ser así, puede ser así. Y entonces hay que incluir de nuevo el condensador, que ya sabemos su carga térmica, y podemos hacer un balance entonces, incluyendo el condensador y excluyendo este flujo y el flujo de alimentación. Si uno hace, como les dije, si uno toma una superficie de control completa, así. Sí, el mismo problema. Y entonces, terminé ese problema para ver a ver si los conocimientos se fijan. Y entonces nosotros tenemos que ver otro problema un poquito diferente. Se me ocurrió el problema, una torre de destilación que separe etanol de agua. Etanol y agua forman un azeótropo. Y eso lo hace un poquito diferente. Pero antes de irnos al nuevo problema, le voy a hacer una aclaración, o no sé si una aclaración, le voy a dar una información. Este dibujo que está aquí muestra una esquemática de una torre de destilación que es de condensación total. O sea, todo lo que entra al condensador se condensa, sale hecho líquido y como les dije antes, se reparte en destilado y en reflujo. Si fuera condensación parcial, significa que el vapor que entra, no todo se condensa. Y una parte sale todavía vapor, y aquí en este separador, entonces tendría, en vez de un solo flujo que baja, ¿verdad?, desde que baja a la repartición, tendría dos flujos, el flujo y otro flujo que nacería aquí y iría a otro sitio hecho vapor. En ese caso, el reflujo
no tiene la misma composición que vapor que sale de la alimentación. Y porque este separador sería entonces como un plato y habría que tomar eso en cuenta. No es común en la industria, como les digo, petroquímica, no es común que haya eso, pero sí en la industria de petróleo, donde porque el ejemplo de benceno y tolueno, bueno, es un ejemplo propio de gasolina y bregando con componentes que tienen con fracciones que tienen muchos componentes, sí aparecen que condensadores parciales. Se debe a que a la presión, a la temperatura y presión que se condensa, no logra condensar todo lo que entra. Entonces, eso que no se condensa tiene que ser despachado a otro sitio, hecho vapor desde recipiente. Otra cosa que debo de mencionar es que en este esquema, en este dibujito, el rehervidor no constituye un plato. Si se fijan que por aquí sale la cola, por aquí sale el fondo de la torre, y de ese flujo se reparte para que va al rehervidor, y el rehervidor entonces sale y regresa aquí para subir. Miren que yo le puse adrede como si fuera el que tuviera líquido ahí en el fondo. De hecho es así, hay un nivel de líquido aquí, y aquí también, si lo notan, hay un nivel de líquido aquí que, entre otras cosas, sirve para que el vapor que sale del rehervidor no sirve de sello, ¿no? No se devuelva así. Acuérdense que también le dije que este rehervidor, que es de tipo termosifón, entra el líquido y sale una mezcla de vapor y líquido, a donde el líquido que llega a la torre cae y el vapor sube. Eso es porque no queremos en este tipo de intercambiador de calor producir todo vapor, porque entonces yo les dije que habría problemas de mantenimiento por suciedad. Esos son detalles que uno tiene que saber, ¿verdad? Para no pasar de tonto. Y pensé que antes de despachar el dibujito se lo mencionaba. Entonces, yo voy a ir ahora a buscar el problema pero no lo veo aquí. El nuevo problema. No, aquí tampoco está. Eso es lo más bonito. Jesus. ¿Qué sería lo que pasó? Miren, voy a buscar el problema y voy a correr el riesgo de que me saque, que el sistema me saque. Así que tienen que esperarme un ratico, que yo, si me sale, regreso. Esa es la idea, que voy a regresar. A ver si lo hacemos así. ¿Dónde estará la video? Tú eras lío.
Estoy de regreso porque me sacó el sistema otra vez, no me quiere mucho, ¿no? Mire, este es el problema que yo les voy a proponer que hagamos por el método de McKay-Thiel. Esta es la famosa mezcla de etanol y agua. Y dice que se quiere separar el etanol y el agua por medio de destilación. El flujo a la torre de destilación es 10.000 kilogramos hora y la composición de la mezcla es 25% en peso etanol y 75% en peso agua. La alimentación llega a la torre con 50% mol vapor. Profe, Sí. no se ve la pantalla. Ah, caray, no diga. Pues gracias, sí, pues es verdad, porque no hice el trabajo. Ah, caray. Y ustedes me estaban dejando. Ahora espero que sí se vea. Sí, ahora sí. Bien, entonces aquí se puede leer, se requiere separar una mezcla de etanol y agua por medio de destilación. El flujo a la torre de destilación es de 10.000 kilogramos hora y la composición de la mezcla es 25% en peso de etanol y 75% en peso de agua. La alimentación llega a la torre con 50% mol vapor. Los productos deberán tener las siguientes composiciones: destilado 92% peso etanol, cola 1% peso etanol. El proceso ocurre a presión atmosférica con condensación total. El reflujo regresa a la torre en su punto de burbuja. Fíjense otra vez, este enunciado habla de flujo en flujo másico, ¿verdad? En kilogramos hora, y habla de las composiciones en por ciento peso. De suerte que vamos a tener que hacer lo mismo que para el primero, que hacer las reconversiones. Aquí dice: determine el flujo de destilado y de cola. Eso es mediante un balance de materia. B, el número de platos teóricos usando un reflujo 1.2 veces el reflujo mínimo. O sea, tenemos que determinar el reflujo mínimo para luego determinar el reflujo a usar. Cuando dice reflujo, debería de decir relación de reflujo. Que a fin de cuentas es lo mismo, porque el destilado es el mismo. Se quiere determinar el plato de alimentación, la localización del plato de alimentación y el número mínimo de platos. Y se sugiere usar el método gráfico de McKay-Thiel. Aquí está el equilibrio vapórico del sistema de alcohol etílico agua a una atmósfera. Eso es algo aquí, ¿verdad? Y ese es alcohol etílico. Pero hay un detalle, que es que a una determinada temperatura, el vapor y el líquido tienen la misma composición, como si fuera un componente puro. Eso es porque a esa composición y a presión atmosférica, agua y etanol forman un fenómeno que se llama azeótropo.
la fuente de los datos, el Perry. Ya ven que Perry tiene muchos datos. El peso molecular de etanol, el peso molecular de agua. Y aquí procedemos a resolverlo, ¿verdad? F igual a D más W. Aquí estamos usando, en vez de B de bueno, estamos usando W de waste. Y la alimentación F, entonces hacemos el balance. Fíjense que la alimentación, la composición de la alimentación se representa con la letra Z. Se habían fijado en eso, que mientras que la alimentación la composición del destilado con la letra X, que es propio de un líquido, y la composición del vapor con la letra Y. No está el vapor aquí, pero ahorita aparece. ¿Por qué Z? ¿Por qué la composición de la alimentación se usa la letra Z? Una cosa curiosa. Resulta que la composición, perdón, que la alimentación, que su composición se representa con la letra Z. La alimentación no es raro que entra a la torre en dos fases, vapor y líquido. Y entonces, por eso que se usa para representar su composición global, la letra Z, porque el líquido se representa con la letra X y el vapor con la letra Y. Por eso que la alimentación, que puede ser de doble fase, se usa la letra Z. Y aquí se hace algo curiosito, como se está haciendo un balance de materia en peso, se le pone Z sub FP y X sub DP, y así sucesivamente. Donde P son representa el peso. Esa sería entonces la fracción molar, perdón, la fracción en peso de la alimentación, que se habló en el enunciado, que es 25%. Del destilado, el 92%, entonces el 92 en peso. Y la cola es de 1%. Escúcheme. Y como le mostré más temprano, fíjense que si uno hace, utilizando esas dos ecuaciones, esta y esta, determina D, el destilado, con esta composición. Mira, aquí estamos usando punto y un dígito después del punto. Aquí se insertan esos valores y F, que es 10.000, y da el destilado 2.637,4, y 10.000 menos el destilado es el fondo. Entonces, mírenlo aquí paso a paso. Aquí está la alimentación, compuesta por etanol, 25%, y agua 75%, que suma 10.000. Y determinamos el destilado en kilogramos hora, y el fondo o la cola también en kilogramos hora. La suma de esos dos obviamente da 10.000. Y aquí lo repartimos, ¿no? Fíjense que arriba están los flujos globales, y aquí decimos que de ese destilado, ¿qué cantidad es etanol? El 95%. 0.95 por eso debe dar eso.
y el resto es agua. Y la cola, el 1% es etanol y el 99% es agua. ¿De acuerdo? Entonces ahora se llenan esos huecos con los kilomoles, utilizando el peso molecular. Ahí están los kilomoles perdón, los kilomoles de la alimentación en etanol y agua, que es dividiendo 2.500 entre 46.1 para que nos dé ese. Y 7.500 entre 18 nos da eso, y la suma de los dos en total. Y los otros, cogemos este y lo dividimos entre 46.1 y nos da esa cantidad. Y este lo dividimos entre 18 y nos da esa cantidad. Y la suma de los dos son los kilomoles de destilado, y por el mismo procedimiento hacemos la cola. Y entonces esos números, la composición, fracción molar de la alimentación es la totalidad de moles entre los 54.22 entre la totalidad de los moles, que da 0.11, 0.115. El destilado, ¿verdad? Entre este, y la cola es entre este. Fíjense que aquí se usan tres decimales, 3 dígitos después del punto. El estado de la alimentación. Hay que ver cuál es la línea Q. Y ahí hace una exposición para presentar la ecuación de la línea Q. Y en este problema Q es igual a 0.5, lo que es 50% mol vapor, ¿cierto? Entonces, la ecuación mostrada arriba describe una línea recta cuya pendiente es -1 y pasa por el punto X, Y igual a X igual a ZF. La línea Q toca la línea de 45 grados con el valor ZF. ¿De dónde sale eso? De aquí. De ahí. Ustedes colocan -1 aquí y aquí ZF entre -2 va a ser entonces más ZF sobre 2. Resuelve esa ecuación y le da eso. Y entonces se consideró buena idea hacer un balance
de masa alrededor del plato de alimentación para ver cómo se reparte en términos de masa el vapor y el líquido. Acuérdense que nos lo dan como fracción, como en por ciento mol. Y lo queremos en masa porque para hacer el balance de calor es buena idea tenerlo en masa. Ahí está. Eso es lo que se hace. Entonces, dice que la temperatura de la alimentación se puede obtener de la lectura del diagrama de fase o del diagrama de entalpía versus composición en peso. Su valor es 94 grados Celsius. Del diagrama de entalpía de composición se obtienen los valores de entalpías del vapor y el líquido. Estos son aproximadamente 490 kilocalorías por kilogramo para el vapor en la alimentación y 95 kilocalorías por kilogramo para el líquido en la alimentación. Y así sigue. Se voló. Entonces, ustedes pueden, utilizando los datos de equilibrio, obtener el diagrama de fase y la curva necesaria para el diagrama de McKay-Thiele. Ambos. Aquí está el balance de calor. Están las respuestas del número de platos y el número de platos de alimentación. Fíjense que la mayoría de los platos, según estos números, están en la sección de rectificación. Porque si el plato de alimentación es 12, al revés. La mayoría de los platos están en la sección de agotamiento. Porque si son 14 platos y entra en el 12, entonces hay 12 platos en la zona de agotamiento y 2 en la zona de rectificación. Creo que así. Estoy un poco cansado, pero yo les voy a enseñar otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué más hay que hacer? Bueno, hay que determinar el número de platos reales. Vamos a hacer eso para sentirnos más completos. Hay que diseñar los platos en la sección de rectificación, el plato de alimentación y en la sección de agotamiento. Hay que diseñar la torre, altura, diámetro y qué tipo de metal. Hay que diseñar el condensador y el rehervidor y determinar todos los costos. Eso se llama un diseño, aunque sea académico, pero es lo que más se parece a un diseño real. Eso es lo que vamos a hacer en este problema. Tenemos que hacerlo rápido porque ya vamos por la mitad del tiempo, más o menos, y tenemos otro tema, que es absorción. Entonces, miren, yo les voy a mandar este problema y les voy a mandar más cosas para que ustedes no pierdan la fe. Mira aquí. Ese es el diagrama de fases. Esta no la hago, mira. Mira lo que le pasa a ella. Este papel cuadriculado me obligó a agregarle un escalón más.
porque nada más llegaba hasta 19 y yo quería 20 para poder poner punto 1, punto 2, punto 3, así, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 y 1.0. Aquí. Se ve entonces, y eso aquí dice que el azeótropo T es igual a 78.15 y resulta cuando X, que es igual a Y, es igual a 0.894. Así es, el 78.15, como por ahí, 78, la temperatura, perdón, la temperatura está por aquí, 76, 77, 78 y un poquito más, ahí. Y esa es la composición tanto del líquido como del vapor. Eso quiere decir que a presión atmosférica, el etanol, el destilado no va a pasar de esa composición. Porque el vapor, el líquido y el vapor tienen la misma composición. Entonces no se pueden separar. Eso es lo que es un azeótropo. Eso sería el diagrama de Mackay, tío. Para determinar, para determinar el reflujo mínimo de la línea, donde la intercepción como es. Bueno, aquí obviamente ahí nos da la composición del vapor en la alimentación y la composición del líquido en la alimentación. Aquí está, ese es el punto, ¿verdad? Ahí y aquí. Pero abajo es la intercepción de la línea de operación cuando la relación de reflujo es mínima. Y no sé qué tontería le dije ahorita, pero en este diagrama se ve claro que la mayoría de los platos están arriba. No están arriba. Y después que yo veo el bendito diagrama, entonces entiendo que sí, que arriba que están, porque arriba el producto costoso es el etanol, el que vale, ¿verdad? El que se embotella y se convierte en bebida. Y ese hay que rectificarlo bien, por eso se ponen muchos platos para conseguir una composición tan seca del azeótropo como se pueda. El azeótropo ahí. Y nosotros queremos llegar por lo menos ahí. Ahí están los platos. Aquí se convierte en un problema contar los platos, ¿verdad? Porque está la línea de operación de agotamiento está bien pegadita de la línea de equilibrio. Y entonces se convierte como un problemita. Y eso se resuelve haciendo esto.
ese líquido que tiene esa composición en fracción peso, su punto de burbuja es 24.64 y el vapor que está en equilibrio con ese líquido, que tiene que ser a la misma temperatura, tiene esa composición de vapor. Le tomé eso como ejemplo, ¿no? Eso me lo encontré yo por ahí buscando. Lo encontré en un sitio que yo no estaba muy, no estaba muy confiado. Entonces yo fui al Perry, que el Perry me resuelve muchas cosas. Y busqué algunos datos. No, el Perry no tiene el diagrama, tiene datos de entalpía. Y busqué algunos datos para ver si coincidían. Entonces, aquí puse yo la nota. Confirmé los datos en Perry's, el manual Perry de la sexta edición, en la página 3-189. Y AP es la prensa asociada. No es la prensa asociada, es Antonio Peña. Entonces, les voy a mandar ese paquete para que ustedes trabajen, estudien el problema. Primero terminen el 9.15, porque ese no queda, tenemos que entenderlo bien y mandármelo para yo ponerle que lo entregaron. Y después arrancamos con este. ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta? Estamos en el meeting. Sí estamos. Sí estamos, profe. Ok. Está Darling y hay 42 más. O sea que nada más hay 43. Estamos aquí, Son 53. Lo que pasa es que él le da un número. Le dicen María tanto y 40 y tanto, pero somos 53 activos actualmente. Sí, ahora mismo hay 53. Sí, creo que sí. Hay un número 53 aquí. Exactamente, como dijo el compañero. Estamos presentes, profe, estamos presentes. Yo sé eso. Así es. Todo perfecto. Profesor. Sí. Todo en perfección. Hay algunas cositas. El gráfico del problema 9.15 no me llegó. Usted lo envió a los demás compañeros, le llegó, pero a mí no me llegó. Sí, había un problemita con tu correo. Yo lo arreglé ya. Te lo voy a enviar. Y lo mismo con el correo de Jefferson. Yo me puse. ¿Cómo? Cuando entré a mi correo, solo vi el nombre suyo con todo el grupo de muchachos que estamos acá. O de muchachos. Sí. Yo que soy más adulto que ellos, yo creo que le llevo unos añitos. Me puse en el lugar de ellos. Tómalo con calma. Así es. Así es. Usted me lo envía con este ejercicio, con este ejemplo de etanol agua. Y detecté cuál es el problema con el correo, con la dirección de Jefferson. Así es. Hay dos S en el correo de Jefferson que están juntas. Y si uno se le olvida, nada más pone uno. Y el correo es que somos varios, somos 60, profe. Sí, somos aproximadamente 60, sí, somos varios. Yo creía que nada más eran 53. Pero bueno. Así es, lo que pasa es que hay algunos que, no sé, como que se les cae la señal. Y salen y vuelven, buscan la ubicación y entran. Pero somos unos cuantos.
Ok. Bueno, déjame ver qué hora es, son las 8:40. Si hay preguntas y demás, envíenmela, por favor. Que yo sigo tratando. Y el asunto ese de la relación de reflujo mínimo, tienen que ver con la suma bien asumida. Es la relación de reflujo, es el reflujo sobre el destilado. L sobre D. Esa es la relación de reflujo R. ¿Todo bien? Ok. Y entonces, esa relación de reflujo mínimo se determina, como ya hemos hablado, gráficamente, con un trazado de la línea que no nos permite pasar para la otra línea cuando estamos descontando los platos. Y eso quiere decir, se traduce a que no importa la cantidad de platos que se le pueda colocar a la torre, incontables, infinitos. Si estamos trabajando en una relación de reflujo mínimo, no vamos a obtener la separación requerida. No la vamos a obtener. Entonces, por eso se llama la relación de reflujo mínimo. Que dicho sea de paso, es la máxima relación de reflujo mínimo. Porque puede haber un reflujo menor que el reflujo mínimo y ese sirve todavía menos para separar. O sea que el máximo de los reflujos mínimos, que es cuando la línea de rectificación pasa por el punto donde la línea Q toca la línea de equilibrio. Si disminuimos el reflujo, si levantamos, si disminuimos la pendiente de la línea, si la hacemos más plana, entonces ese reflujo va a ser menor que el reflujo mínimo. Por eso que se habla de máximo de los reflujos mínimos, que parece parece un juego de palabras, pero es así. Entonces se determina la relación de reflujo mínimo y de ahí entonces se usa el reflujo que amerita el caso, ¿verdad? Si uno pudiera hacer siempre un estudio técnico-económico como hace ese trabajo que yo le envié de reflujo óptimo, entonces se elige siempre el reflujo óptimo. Pero en estos ejemplos académicos, lo que se hace normalmente es que el enunciado dice que usa una determinada, un factor para multiplicar el reflujo mínimo y usar entonces el reflujo de operación. En el caso del problema 9.15, usamos 2 veces el reflujo mínimo. En este caso del problema de etanol-agua, vamos a 1.3 veces la relación de reflujo mínimo. Así es como lo vamos a hacer. Entonces, permítame retirarme si no hay ninguna otra pregunta, porque me duele la espalda, los hombros. No se preocupe, profesor, entendemos. Sí. Ok, gracias. Bueno, pues entonces mañana jueves volvemos a reunirnos, Dios mediante.
acuerdo. Si Dios quiere. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pasen buenas